Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A seguir cobrando cifras millonarias en las grandes transnacionales. Aznar deja de ser presidente y ficha por la eléctrica que él privatizó. O Gas Natural ficha a Felipe González con cantidades millonarias. Curiosamente, la pregunta que se hace cualquiera es: rápidamente son fichados por una transnacional. Veamos cuáles fueron las políticas que se desarrollaron mientras ellos gobernaron. Y vemos que fueron unas políticas que ayudaron a esas empresas donde luego recayeron estos presidentes. Es decir, hay unas puertas giratorias. Mientras estoy en el gobierno, genero una serie de políticas que benefician a unas empresas, y cuando salgo del gobierno, yo voy al consejo de administración de esas empresas. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los impactos? Lo veíamos ahí en el vídeo, no me voy a extender. Hay daños ambientales, impactos sobre los pueblos indígenas, carestía de los servicios públicos, efectos sobre las relaciones laborales y violaciones a los derechos humanos. Nosotros, en el Observatorio de Transnacionales, estudiamos estos casos y estudiamos el caso concreto de Colombia, y le dedicamos un libro entero que se llama La energía que apaga Colombia, y que cualquiera lo puede descargar de la página web de omal.info. Por otra parte, países como Colombia, un país metido en un conflicto interno, con miles de muertos, con personas secuestradas, con grandes desplazamientos, cuando se muestra al mundo, no muestra esta realidad, sino que el marketing muestra como un país feliz. Cuando uno mira eso, parece eso, que es un país feliz, que está de fiesta, y esto es lo que exporta al mundo. Las inversiones extranjeras en Colombia, lo vemos ahí por años, y vemos que entre el año 2005 y el año 2010 se dieron el mayor número de inversión extranjera en Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano, sobre todo el gobierno de Álvaro Uribe, privatizó un montón de compañías en las cuales se quedaron transnacionales norteamericanas, europeas y también españolas. Y luego baja. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que vender. Ya se vendió el país, las comunicaciones, las eléctricas, el transporte, las constructoras, y entonces baja porque ya no hay mucho más que vender. Como vemos, el crecimiento se dobló principalmente en los sectores hidrocarburos, mineros, etcétera, etcétera, como veíamos en la diapositiva anterior. Y quiero que os fijéis bien esta diapositiva. ¿Quiénes son los estados que invierten en Colombia? Si yo hago entre los ciudadanos españoles y de América Latina una pregunta, estoy seguro que el 90% suspende. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿conocen lo que es Anguilla? Es el segundo inversor en Colombia. Ya veo sus caras. No tienen ni idea. Yo tampoco antes de hacer este trabajo. Anguilla es una isla así, es un paraíso fiscal. Invierte esta cantidad en Colombia. Pero es que tenemos Panamá y tenemos las Islas Vírgenes. Los tres son paraísos fiscales. Yo no tengo datos que puedan decir eso y que me puedan llevar a los tribunales por mentiroso, pero sí puedo decirle que hay intuiciones. Intuiciones es que algunos dineros ilícitos están saliendo de Colombia, reciclan en estos paraísos fiscales y vuelven lavados a Colombia. Estamos hablando de Anguilla, estamos hablando de Panamá y estamos hablando de Islas Vírgenes. ¿Cómo pueden ser estas pequeñas islas los grandes inversores en Colombia? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Quién mete el dinero ahí? Son intuiciones que se los dejo para que ustedes piensen sobre. Y las inversiones españolas en Colombia, ¿quiénes y dónde se dieron? Por ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya compra el Banco Ganadero,
entra en el país Endesa y Gas Natural, como veis ahí, en el año 97, se dan inversiones en la costa Caribe con Unión Fenosa, el Banco Bilbao Vizcaya compra Gran Ahorrar, o Cepsa compra bloques petroleros. Es decir, lo que antes hablaba de la compra de empresas. Curiosamente, por cierto, el Banco Bilbao Vizcaya no tuvo ningún empacho en comprar el Banco Ganadero, banco que está acusado de lavar dólares del narcotráfico en Colombia. Y, curiosamente, un país como España, que si no sé si saben ustedes que es el segundo exportador de armas en el mundo, un país que tanto en el gobierno de Zapatero como en el gobierno de Rajoy hablan de derechos humanos, del respeto a las personas y a los derechos humanos, no tiene ningún empacho en vender armas a países en conflicto. Y uno de ellos a Colombia. En el año 2012 España fue el séptimo país del mundo en venta de armas. Fíjense ustedes, entre 2007 y 2011, la cantidad de dinero que hay en venta de armas. Y entre los principales países que compran armamento a España, curiosamente en América Latina, el primero es Colombia. Hacia afuera se vende una imagen de tranquilidad, de respeto a los derechos humanos, de que es un buen sitio para invertir, y sin embargo la realidad habla de que hay un conflicto interno para lo cual el ejército necesita armarse hasta los dientes, y el gobierno español, que habla de derechos humanos, no tiene ningún empacho en venderle a ese ejército que está acusado de violación de derechos humanos con armas vendidas por España. Ven ustedes cómo Colombia está prácticamente cuarteado entre todas las empresas españolas. Uno va por Colombia y ve esos carteles por todas partes, todos los departamentos. Uno puede meterse en la selva colombiana y de repente dice, ¿y esto? Y ve un cartel de una transnacional española. Es decir, la propaganda y la forma de acercarse a la población con programas, como decían ahí, le doy una pelotita a este, le doy una jeringa al otro, le doy una gasa al otro, para que luego la gente no proteste por los impactos que hacen las transnacionales españolas. Y este apoyo de las transnacionales españolas se hacía tanto en el gobierno anterior del señor Álvaro Uribe, señalado internacionalmente como un presidente violador de los derechos humanos. No tiene ningún Álvaro Uribe, era recibido por los empresarios españoles, es recibido en la Unión Europea, como el actual presidente, el señor Santos, que también es recibido por los grandes presidentes de las transnacionales españolas, es recibido por el anterior presidente Zapatero, por el rey, por Rajoy. Es decir, da igual el cambio de color del Partido Socialista al Partido Popular, que para los unos y otros le da igual lo que ocurra en Colombia con los derechos humanos, porque realmente lo que interesa es apuntalar y salvaguardar los intereses de las grandes transnacionales, y las grandes transnacionales antes y ahora están contentas de cómo los gobiernos colombianos protegen sus intereses. ¿Y cuáles han sido los resultados? Los impactos de Gas Natural, Fenosa y Repsol en Colombia. Ha habido efectos sobre las relaciones laborales, la carestía de la vida, los daños ambientales, la violación de los derechos humanos, lo que nos señalaba el documental tranquilamente. Vemos que, por ejemplo, Gas Natural, Fenosa, se ha concentrado en la costa caribeña, compra empresas como Electrocaribe y Electrocosta, y le decía a la gente, no se preocupen, que las empresas públicas dan mal servicio, es muy caro y nosotros vamos a arreglar esto. Entra Unión Fenosa, el servicio es peor y además es más caro. Y la tercera cosa es que divide a las comunidades, porque cuando las comunidades responden, lo que hace Unión Fenosa es cooptar a varios líderes de las comunidades y monta una empresa para que se enfrenten entre las comunidades, y Unión Fenosa no aparece. Ven ahí como el servicio es tan malo que, como aparecía en el vídeo, muere desplazada al recoger cables de energía en el suelo,
por tocar un abanico, es decir, que la idea de que iba a mejorar el servicio y la seguridad de las comunidades no se ha dado. Además, como la energía eléctrica es fundamental para la maquinaria que produce el agua, al fallar la energía eléctrica, eso también lleva a fallar en el suministro de agua. Y se producen grandes movilizaciones y grandes protestas contra Unión Fenosa. El caso de Repsol entra en la zona de Arauca, fronteriza con Venezuela, y entra de la mano de la empresa colombiana. Y ahí veis lo que es la región de Arauca, y Repsol entra, como digo, de la mano de la Oxy, que es la empresa colombiana, en esa zona estratégica porque es fronteriza con Venezuela. Genera grandes impactos ambientales. Por ejemplo, eso que ven ustedes ahí en la parte roja era una laguna que se disecó completamente. Esa laguna poco a poco se fue haciendo más pequeña y más pequeña. Hoy ya no existe laguna, lo que hace también que la cantidad de agua que se acumula, al no tener un vaciado sobre la laguna, busca otros sitios, y lo que hace es inundar los pueblos donde vive la gente. En esas zonas donde hay recursos naturales, y aquí también son zonas donde están los pueblos indígenas, que son desplazados, son los pueblos Uwa y Guahibo, e impacta sobre estos pueblos directamente. Y curiosamente, una de las cosas que más impacta cuando uno va al lugar es que la brigada del ejército en Saravena, que cuidaba de las instalaciones petrolíferas, no llevaba aquí la bandera de Colombia, llevaba aquí un pozo petrolero, como si fuera una empresa privada que defendía los intereses de una empresa privada. Esto produce la militarización de la ciudad. Esto es Saravena, la capital de Arauca, completamente militarizada, con tanques, con todo tipo de pertrechos militares. Hasta un hogar infantil fue ocupado, los niños fueron arrojados de ese hogar, y como veis ahí, pues, ocupa el ejército y pone sus sacos de protección en un propio hogar infantil. Esos son los pozos de Repsol, no dejan acercarse a él, hay brigadas militares, hay que ir a distancia para poderlos ver. Y lo que decía el documental, que era muy interesante, fijaros el año 2001-2002, en la medida que entra Repsol, yo no puedo acusar a Repsol de estar en connivencia con los paramilitares, yo no puedo acusar a Repsol de tener paramilitares a su servicio, yo no puedo acusar a Repsol de que sus servicios de seguridad tengan que ver con los crímenes de la zona. Lo único que puedo decir es que cuando Repsol se asienta en la zona, se disparan los homicidios en la zona. Y los homicidios, curiosamente, son sobre dirigentes sociales. Y cuando ya está despejada y está limpia la zona, caen en picado, porque ya están descuartizados los movimientos sociales, ya están descabezados los movimientos sociales. Y vemos ahí esa alianza que hay entre los gobiernos, los militares y las empresas. Por ejemplo, aquí en un acto militar con la empresa Coca-Cola. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.